Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos al ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo, y estamos en la temporada dedicada a la educación, a pensar la educación. Y estamos con dos personas muy importantes para ayudarnos en ese camino de pensar la educación. Son rectores de universidades. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, politólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y Flavia Terilli, lo dije bien, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bienvenidos los dos. Un placer, muchas gracias. ¿Cuál es el estado de situación de la universidad o de la educación superior hoy en la Argentina? Bueno, se podrían decir muchas cosas. Si tuviéramos que sintetizarlo, es un sistema que atraviesa hoy una situación difícil, compleja, pero que tiene una potencialidad enorme y muchas capacidades para hacer un aporte a lo que el país necesita para encontrar un sendero hacia el desarrollo. Nosotros tenemos un sistema muy particular en el mundo. No hay otra parte del planeta que garantice a los jóvenes, como garantiza la Argentina, que según su deseo y su vocación puedan acceder a formación de excelencia con umbrales que están a niveles de cualquier institución de educación superior del mundo, sin ningún tipo de restricción. Eso es parte del capital de la nación, es nuestra fortaleza, y sobre eso creo que hay que proyectar el aporte que las universidades tienen que hacer. Flavia. Como dice Franco, es una particularidad del sistema argentino. A veces cuando nosotros contamos cómo es el sistema argentino en otros países del mundo, dicen, pero ¿cómo es que van a la universidad y no pagan? Por supuesto que hay una renta pública que es la que permite el sostenimiento de las universidades, pero Argentina tomó hace ya muchos años la decisión de que el ingreso de las personas no fuera una restricción para poder estudiar. Eso transformó una educación que era hasta ese momento mucho más selectiva, mucho más elitista, en una educación a la que le falta mucho para hacer pleno cumplimiento del derecho a la educación superior, pero que ha avanzado muchísimo. Muchos jóvenes, muchas jóvenes en Argentina estudian en la universidad pública. Quiero arrancar un poco también por el recorrido personal de cada uno de ustedes. ¿Cómo llegan a trabajar en gestión en educación, ¿no? Porque es un camino que muchas veces deriva de la carrera académica, pero ¿cómo pasó eso en cada uno de sus casos? En mi caso es vocación. Yo soy politólogo de formación. Me formé en la Universidad Nacional de Rosario y a medida que iba transitando la formación académica iba también involucrándome en la participación de la vida institucional de nuestra universidad, y eso hizo que sin proponérmelo de antemano termine asumiendo esta responsabilidad. En mi caso, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación. Tuve un paso por la gestión pública como subsecretaria de Educación acá en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que no estaba enfocada a la gestión universitaria. Más bien, trabajo en la universidad en la que soy rectora ahora desde el año 2006 y entré muy interesada por las condiciones que la universidad ofrecía para hacer investigación. Yo soy investigadora y me gusta mucho la tarea de investigación. Lo que pasa es que las universidades son instituciones en las cuales quienes participamos de ellas, participamos del gobierno. Es así, digamos, una llega a ser rectora, como otros llegan a ser decanos o secretarios, porque lo propio de la gestión universitaria es que la realizan las personas de adentro de la universidad. Entonces, en algún momento me propusieron ser decana de un instituto en el que yo trabajaba y acepté, y luego me propusieron ser rectora y acá estoy. En las universidades, los rectores y rectoras llegamos a ser tales por elecciones. Eso por ahí la gente no lo sabe. Es un proceso en el cual votan no solamente los docentes, sino también los no docentes, los estudiantes, los y las graduados de la universidad. Sé que es un proceso participativo bastante interesante en el cual vas acordando los aspectos de la gestión que vas a encarar. Es un mundo cambiante a una velocidad mayor al que lo ha sido en el pasado, ¿no? Porque lo venimos conversando mucho en este ciclo de charlas. Ha habido revoluciones productivas en otros momentos de la historia, pero en este momento se está produciendo a una velocidad realmente muy significativa y muy vertiginosa.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la educación superior en la Argentina y la universidad tal como la concebimos en este mundo tan cambiante y de manera tan rápida, ¿no? Yo creo que todos, efectivamente el mundo que vivimos cambia vertiginosamente y en ese mundo la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas como si no pasara nada. Yo soy de los que cree que hace falta, aún reconociendo ese potencial y todo lo bueno que tiene la Universidad Pública Argentina, provocar una especie de segunda reforma universitaria que ponga más en sintonía lo que pasa en la universidad con lo que está sucediendo en ese mundo. Eso para mí tiene dos ejes fundamentales: una reforma administrativa profunda de nuestras instituciones, sobre todo las más grandes, las más tradicionales, como es la Universidad Nacional de Rosario. Por otro lado, para mí lo más trascendental, una revolución de carácter académico, pedagógico y curricular. Hay que revisar los planes de estudio, los tipos de carreras, los modos de enseñar. No puede seguir pasando en el aula lo mismo que pasaba hace 30 años atrás, porque el mundo que vivimos indica que ahí tienen que suceder otras cosas para que el aula siga siendo relevante, y esas dos cosas para mí son centrales para permitir construir una institución mejor preparada para aportar a lo que yo entiendo debe ser una épica por la inclusión, la convivencia y el desarrollo, que es a lo que tiene que contribuir la Universidad Pública Argentina, y que para poder hacerlo en mejores condiciones tiene que provocar primero estas transformaciones que la pongan más a tono con el mundo que estamos viviendo. Toda la educación tiene una tensión entre el pasado y el futuro. Es bien raro el tema educativo, porque por un lado tenés esa mirada hacia lo acumulado y lo que hay que transmitir y preservar y sistematizar, y por otro lado tenés esa mirada de producción de un futuro. Lo que sucede ahora, creo que lo original del tiempo en el que estamos, es que nadie sabe cómo va a ser el futuro. Realmente podríamos pensar 40 años para adelante, cómo va a ser el mundo. Y los graduados universitarios que estamos formando hoy son personas que dentro de 40 años van a estar trabajando. Pensarlo para atrás, cómo era el mundo en 1980, 20 años para atrás, y comparás con cómo es el mundo ahora y te das cuenta que ha cambiado muchísimo. Hay algo que tiene la universidad como tipo de institución, que es que como trabaja sobre los aspectos sustantivos de las disciplinas, como transmite investigaciones que están siempre en la punta del conocimiento, tiene una capacidad de adaptabilidad. Pero como dice Franco, quizás el modo de organizar las propuestas formativas es lo que hay que revisar. Argentina en particular tiene carreras universitarias muy extensas por su propio diseño, son largas de por sí, y se le suma que a nuestras estudiantes suele tomarles mucho más tiempo, porque el estudiante universitario argentino, justamente como no es parte de una élite económica, sino que puede ser cualquier joven en nuestra sociedad, suele combinar estudiar con otras obligaciones, y eso lleva a estirar mucho las carreras. Nosotros tenemos que buscar el modo de compensar ese esfuerzo que los chicos y las chicas realizan, permitiéndoles que prontamente salgan a hacer su futuro con lo que nosotros les enseñemos. ¿Cómo dialoga la universidad, que por supuesto además es uno de esos intangibles que la sociedad abraza como diría que está como en el corazón colectivo? Si existiera tal cosa o tal abstracción como el corazón colectivo, me parece que la universidad pública está ahí en el centro, ¿no? Como herramienta de movilidad social. Ahora, ¿cómo dialoga hoy, en el presente, esa universidad con la sociedad? Bueno, yo creo que es el momento en el que con mayor intensidad se da ese vínculo. Es paradójico porque aún con esta fisonomía particular que tiene el sistema universitario público en Argentina y con su historia muy especial, muchas veces terminó siendo una institución muy cerrada sobre sí misma, ¿no? Es una especie de palacio de saberes clausurados, que más allá de las declamaciones le costaba mucho poder establecer un diálogo activo con el sector productivo, empresarial, local, regional, con las instituciones y organizaciones en todos sus niveles. Yo creo que eso en las últimas décadas ha cambiado mucho, que ha habido un esfuerzo de todo el sistema por dar vuelta a la universidad pública, ponerla más en diálogo con lo que pasa en las agendas regionales y en la agenda nacional, y que hemos encontrado también mucha receptividad por parte de las instituciones, y eso hoy se manifiesta en un montón de acciones. A veces hay una tendencia a reducir el aporte de la universidad en la formación de profesionales en las más distintas disciplinas, y la verdad que la universidad hoy hace aportes sustantivos todos los días de diversas formas
que contribuyan a transformar la vida de nuestra sociedad con la producción de conocimiento, con el desarrollo científico, con su voz pública, con todo lo que sucede en nuestras aulas y en nuestros talleres. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, poniendo más en diálogo todo eso que se produce con las necesidades de los actores del medio, y eso creo que le ha dado más riqueza incluso a lo que generamos en el ámbito universitario. Lo escuchaba Franco y pensaba que somos rectores de dos universidades de dos momentos muy distintos desde el punto de vista de la creación. Mi universidad cumplió 30 años el año pasado, eso la hace muy joven, y forma parte de alguna manera de una generación de universidades que ya nació muy vinculada al territorio. Si lo propio de la universidad tradicionalmente era cierto grado de aislamiento, universidades como la mía ya surgieron muy, muy conectadas. De hecho, el proyecto de universidad fue parcialmente elaborado con organizaciones del territorio que planteaban qué tipo de formación se requería, qué expectativas había de los y las jóvenes de la zona. A eso se le suma que, como dice Franco, las universidades hemos hecho un enorme esfuerzo de establecer canales de diálogo mucho más formales, si se quiere. Por ejemplo, muchas universidades tenemos una figura que se llama el Consejo Social. El Consejo Social es un órgano que forma parte del armado de la universidad, en el cual participan organizaciones del territorio, participan autoridades educativas, participan empresas del entorno, y son lugares donde por lo menos 3 veces por año nos reunimos a conversar problemas específicos del territorio. Y luego está lo que para mí es el lugar donde la universidad dialoga, que son nuestros graduados y graduadas. Nosotros no producimos graduados que se van y no vuelven nunca más, forman parte del gobierno de la universidad, y en ese sentido traen a nuestra universidad, a todas las universidades públicas argentinas, su perspectiva del cambio del campo en el que trabajan, y eso a nosotros nos ayuda mucho a repensar lo que estamos haciendo. Si ellos nos señalan falencias en la formación, o al contrario, nos señalan fortalezas, nos da elementos para pensar nuestras propuestas. Bueno, recién hablábamos un poco de este valor que le adjudica a la sociedad a la universidad pública. En algún momento la universidad era, como decíamos antes, la llave de la movilidad social. Ahora está puesto entre signos de interrogación si en efecto es así, pero la gran pregunta es, ¿qué creen ustedes que espera esta sociedad, y sobre todo los más jóvenes, los que buscan una oportunidad, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad o de mayor fragilidad? ¿Qué creen que espera esa sociedad de la universidad hoy? Bueno, yo creo que hay una expectativa, eso no creo que haya cambiado sustancialmente. Yo creo que hay una expectativa de que esa universidad, por la que la sociedad hace mucho para que pueda existir, pueda devolverle no solo profesionales calificados en las más diversas disciplinas, sino también herramientas, dispositivos, acciones que puedan ayudar a transformar la vida de una sociedad que tiene enormes problemas estructurales, que nosotros estamos convencidos que se resuelven siempre con más educación y con más producción de ciencia nacional, y entiendo que es el desafío que nuestras instituciones tienen que asumir. A veces se nos pierde de vista ese principio básico y fundamental que hace posible esa fisonomía particular. Nosotros somos consecuencia del esfuerzo colectivo que hace mucha gente para poder sostener una institución como la Universidad Pública Argentina. Mucha gente que pasó por la universidad y mucha gente que quizás no pudo hacerlo, no pueda ver a sus hijos y a sus hijas transitar el sistema universitario público. Entonces, eso implica no solo defender lo que defendemos con tanto énfasis, que es el derecho al acceso a la educación superior, sino asumir también la responsabilidad que es hija de ese privilegio de poder llamarnos universitarios. Y creo que la expectativa, damos cuenta en la medida en que podamos ser capaces de asumir esos desafíos que el mundo complejo, hostil, difícil, cambiante en el que vivimos hoy nos plantea. A ver, creo que los y las jóvenes que vienen a la universidad lo hacen por los más diversos motivos. Por ejemplo, el cambio de carrera es una realidad muy frecuente en el sistema universitario, porque tenés una cierta idea de lo que querés estudiar y entras a la universidad y te cambia la perspectiva de lo que habías elegido hacer, y entonces vas buscando otros caminos y planteándote otras posibilidades de formación.
yo creo que esa función que tiene la universidad de dar a conocer la diversidad de su propuesta y en todo caso permitir que los y las estudiantes se reorienten y reelijan es una parte muy interesante de las fortalezas de la Universidad Argentina. Y luego está todo lo que tal vez no se sabe que una universidad hace o se sabe menos. Se sabe que enseñamos, se sabe que formamos profesionales, pero que investigamos también se sabe, que estamos dedicados a la producción cultural se sabe menos, que si hay un problema socioambiental en el territorio, la universidad es la institución que tiene la capacidad instalada para salir a estudiar esos problemas. Y creo que eso de a poco se fue convirtiendo en algo que nuestra sociedad aprecia, valora. La experiencia del COVID fue muy importante en ese sentido. Las universidades públicas salimos a hacer las cosas más diversas, desde investigar cómo las condiciones de hábitat agravaban el contagio, hasta ayudar a pensar de qué manera el sistema educativo podía adecuar en parte su manera de funcionar para poder sostener la continuidad pedagógica. Las universidades tenemos esa capacidad de dar respuesta a problemas emergentes, justamente porque tenemos mucha capacidad acumulada a lo largo de nuestra historia. Por otro lado, hay un país, una construcción colectiva que tiene necesidades, ¿no? Se habla mucho de faltantes en determinadas carreras, ¿no? Pienso en formación más terciaria, faltante de enfermeros, el faltante de ingenieros. En las carreras más técnicas se ve mucho esto y se habla mucho de esto. ¿Hay alguna forma de diseñar una política universitaria para orientar o incentivar un poco más esas carreras? ¿O creen que eso debiera ser anterior dentro del recorrido en el sistema educativo? Yo creo que la Argentina necesita discutir el sistema educativo en su conjunto. Creo que hay desafíos muy importantes en todos los niveles. Creo que de la misma manera que la universidad tiene que provocar profundas transformaciones para estar más en sintonía con el mundo que vivimos, hay que hacerlo en todo el sistema educativo en su conjunto. Creo que nos hace falta mayor planificación. Creo que ahí sí tenemos problemas. Hemos diseñado en las últimas décadas iniciativas, algunas más profundas, otras más modestas, que intentaban plantear dispositivos para atender a estos problemas. ¿Qué hacemos con las carreras donde nos faltan profesionales? ¿Cuáles son las áreas estratégicas? ¿Cómo formamos a esos profesionales del futuro? ¿Cómo hacemos un tránsito más ameno entre la escuela media y la universidad? Bueno, creo que nos hemos quedado a mitad de camino, no hemos resuelto aún los interrogantes que estos ejes plantean. Tenemos instituciones que pueden contribuir a esa tarea. Nosotros tenemos ámbitos que reúnen a todos los representantes de las universidades públicas nacionales, tenemos ámbitos que reúnen a representantes de las universidades públicas y las universidades privadas. Tenemos que generar ámbitos con las autoridades educativas que puedan habilitar una planificación colectiva que aborde estas problemáticas que no son de fácil resolución, que es mucho más interesante si lo hacemos de manera colectiva y no aislada en cada una de las instituciones, pero ineludible. Nosotros tenemos una experiencia en los últimos años, pusimos en marcha una escuela de oficios que no responde a los trayectos tradicionales de la universidad, pero que sí da cuenta de una demanda de Rosario y la región. Tenemos todos los años prácticamente la misma cantidad de interesados en la escuela de oficios que en la oferta total de las carreras tradicionales de la universidad. Eso está diciendo algo, que la universidad no puede no leer, a tal punto que nosotros avanzamos institucionalizando esto que apareció como un programa inicialmente, hoy ya forma parte, a través de un instituto de formación profesional, de la propuesta más institucional de la universidad. Lo mismo ha pasado con las carreras nuevas, 10 tecnicaturas, licenciaturas en los últimos 4 años que no estaban contenidas en la propuesta tradicional. Hay más de 10.000 personas hoy cursando, que en el mejor de los casos tendrían que haber canalizado su inquietud en el ámbito privado o no podrían haberlo hecho si no estuviera contenida esa propuesta en la Universidad de Rosario. ¿Y en qué áreas son? En el área del diseño. Rosario tiene una tradición muy importante industrial vinculada al diseño de indumentaria y textil. Era insólito que la universidad no tuviera una propuesta que pudiera reactivar ese sector y la verdad que ha sido impresionante la inquietud y la participación de los jóvenes. Turismo, en Rosario ha crecido mucho también. Seguridad ciudadana, naturalmente, es un problema muy estructural de la provincia de Santa Fe, de Rosario, a mi juicio de todo el país, no solo de nuestra provincia, pero era insólito que la universidad pública no tuviera una propuesta que forme
en esas áreas. Yo creo que el desafío de los nuevos trayectos está, como bien decía Flavia, de hacer trayectos más cortos, más modernos, pero también trayectos pensados en las necesidades locales, regionales, territoriales, cuáles son los desafíos que la sociedad tiene. Y en eso creo que podemos hacer algo mucho más interesante si lo hacemos de manera colectiva, no si responde cada universidad individualmente, sino si como sistema hacemos una planificación más de mediano y largo plazo. ¿Está bien? Sí, estoy de acuerdo en que hay un problema de planificación. También era un sistema universitario mucho más pequeño que lo que es ahora, con universidades de gran tamaño, pero mucho menos distribuidas. Ahora hay una enorme cantidad de universidades más pequeñas, localizadas en territorios relativamente próximos. Relativamente próximos igual quiere decir, por ejemplo, que entre mi universidad y la siguiente hay unas 400.000 personas. Digo, para no confundir la proximidad geográfica con la posibilidad de la gente de acceder en efecto a la educación superior. Me parece que hemos tenido como herramientas las becas para orientar ciertos estudios de carácter estratégico. Eso me parece que funciona. Y creo que hay una cosa que tenemos que pensar, que es que tenemos algunas formaciones, pienso por ejemplo la tecnicatura en informática, en la que los y las estudiantes comienzan y al poco tiempo ya consiguen trabajo y entonces no terminan las carreras. Nosotros tendríamos que pensar algunas formas de acompañar esos desempeños profesionales que no esperan el clásico tengo el título para trabajar, sino que ya con algunos elementos pueden hacerlo, pero se verían, creo yo, muy beneficiados de una propuesta que los acompañara a lo largo de la carrera. Eso todavía no lo tenemos. Hablas recién de programas estratégicos, ¿no? Pensando en las profesiones que faltan, y pensaba que para pensar de manera estratégica hay que pensar por fuera de la coyuntura. Y cuando se está discutiendo el presupuesto, lo inmediato, la ejecución del presupuesto hoy, es difícil, ¿no? La planificación estratégica. ¿Qué está pasando con cómo dialogan esos objetivos más estratégicos con la coyuntura y las urgencias de la sociedad en la cual se inserta la universidad y a la cual no es ajena? Sí, a ver, es un área muy, muy particular, ¿no? Yo creo que si uno quiere rescatar lo bueno, venimos discutiendo durante muchos meses en la agenda pública el valor de la educación, de la universidad, de la ciencia nacional, y eso es saludable. Ojalá todo el tiempo estuviéramos discutiendo qué hace la educación, cuál es su aporte, qué le falta hacer. Lamentablemente hubo un momento donde nos ha tocado discutir lo mínimo indispensable para que eso pueda funcionar. Y por supuesto que eso es un problema porque quita energía para poder dedicarla a lo que efectivamente es relevante, que podés poder avanzar sobre todos estos desafíos que están pendientes. Entonces yo creo que hay que, me parece que la sociedad argentina, el sistema universitario público forma parte de la identidad nacional. Creo que la sociedad argentina claramente sostiene y defiende la necesidad de resguardar un sistema que garantiza, como en ninguna otra parte del mundo, el derecho al acceso a la educación, no solo como garantía de libertad individual para quien accede, sino también como expectativa de crecimiento de la sociedad en su conjunto cuando ese derecho se hace posible para la persona que lo ejerce. Y creo que tenemos que tener la posibilidad, y por eso hemos hecho todos los esfuerzos que hemos realizado, de poder dedicar todas nuestras energías a ir por esos desafíos que faltan, en un momento donde yo creo, por la historia de la humanidad y por la velocidad de los cambios a los que asistimos, que es no solo impostergable, sino urgente que las universidades avancemos, ¿no? Hay mucho riesgo de intrascendencia si no provocamos esas transformaciones que el sistema hoy exige. Que no implican dar marcha atrás con lo bueno, con las capacidades y con la potencialidad que el sistema tiene. Implica sobre esa base proyectar una reforma que ponga más en sintonía a la Universidad Argentina con el mundo que estamos viviendo. Cuando una universidad decide crear una carrera, esa decisión es el resultado de un balance de un montón de elementos que se tuvieron en cuenta. Y si en un momento determinado, por alguna razón, por ejemplo económica, no la puedes crear, ese proyecto no se archiva. Por ejemplo, en nuestro territorio, que es un partido, un distrito en el que hay muchas empresas de logística,
nosotros identificamos que nuestra universidad no tiene ninguna formación en el área de logística. Sí tenemos ingeniería, pero no es lo mismo ser un ingeniero que trabajar específicamente en el área de logística. Entonces, bueno, decidimos crear la carrera de logística. No pudimos abrirla por las circunstancias de público conocimiento vinculadas con las restricciones presupuestarias, pero ese no es un proyecto que terminó. Pues en cuanto tengamos los recursos lo desempolvaremos, digamos, porque tenemos una capacidad instalada para desarrollar esa formación, porque es una necesidad que tiene el territorio y no es el resultado de una evaluación de un momento para el otro. El problema va a seguir y vamos a tener la capacidad de contestar a él. Bueno, mucho de lo que describen también tiene que ver con la escucha, ¿no? Con una universidad que escucha, que entiende el territorio donde está, que escucha las necesidades. Vos hablabas de esa tecnicatura en seguridad pública en una universidad como la de Rosario, con el contexto social que tienen. En una mesa de diálogo ideal, tienen la posibilidad de diseñarla acá. ¿Quiénes estarían en esa mesa? Arranco por Flavia. ¿Quiénes estarían en esa mesa y cuáles serían los ejes, los temas ineludibles? Yo diría que, en primer lugar, las autoridades locales de los distritos locales tienen cosas para decir sobre los requerimientos formativos que son distintas de las que diríamos nosotros en la universidad. Por supuesto, las instancias de la universidad, en el caso de la nuestra, el Consejo Social como un órgano muy, muy importante, y las autoridades del gobierno nacional, que son las que financian la propuesta de las universidades nacionales. Es así desde hace mucho tiempo y porque es una responsabilidad principal del Estado. Y yo creo que las universidades tenemos la capacidad de entrar en diálogo con otras agencias del territorio, y ahí empiezan el problema de las escalas. Qué sé yo, en una universidad como la mía, que es una de más de 20 universidades con sede en la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial es un actor importante a la hora de pensar cómo vas a desarrollar la propuesta de la universidad. Pero yo no me lo imagino como una mesa en el sentido de sentarnos un día a conversar. Lo imagino como canales institucionales mucho más, diría, frecuentes, regulares. Voy a poner un ejemplo. Con la salida de la pandemia nos encontramos, me parece, las instituciones todas, incluidas las universidades, con un claro incremento de la problemática de lo que llamamos salud mental. En nuestros estudiantes está muy presente, en nuestros trabajadores y trabajadoras también. Articulamos una mesa local con la región sanitaria quinta de la provincia, que tiene una sede próxima a la universidad, y empezamos a planificar un trabajo para intervenir en el área de salud mental y hacer de la universidad un lugar donde pudiéramos hablar de padecimiento subjetivo, de la salida de la pandemia, de las cosas que a las personas les estaban pasando. Es más así, ¿no? Es más fluido y más dúctil a lo que está pasando, y es muy distinto de la imagen quizás tradicional de la universidad como algo aislado y que no entra en contacto con los problemas del entorno. Es interesante lo que marca Flavia. Ahora, yo hay un actor por el cual quiero preguntarte, sobre todo pensando un poco en este ciclo, que tiene mucho que ver con hablarle a ese sector privado y a su participación. ¿Cómo entra como actor en el diálogo del sector privado? En el mismo nivel al que calificaba Flavia a los otros actores, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos un gran potencial, además, en el sentido federal que tiene el sistema universitario público. Nosotros tenemos representación en todo el territorio argentino. Entonces creo que en todos los lugares tiene que haber mucha coordinación con los tres niveles del Estado, local, provincial y nacional, y con el sector productivo local y regional. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante. Vos hablabas recién de la situación que atraviesa Rosario en la ciudad con la constitución de la Multisectorial por la Paz, que es un ámbito que integramos todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Rosario. La Cámara de la Construcción participa activamente de ese espacio, liderando la agenda que construimos con la Bolsa de Comercio, con la Asociación Empresaria, con organizaciones sociales, con sectores religiosos y con la universidad pública. Y creo que las agendas de los desafíos, yo comparto con Flavia que es una acción permanente, no aislada, o planificada en una mesa específica. Tiene que generar una sinergia constante, necesariamente con el sector productivo. Yo creo que eso también ha cambiado mucho en la Argentina. La universidad, sobre todo las más grandes y más tradicionales, y hablo por lo que nos toca a nosotros, en ese aislamiento también se convenció de ciertos prejuicios
casi infantiles, que a veces se hacía muy difícil la vinculación con el sector productivo y empresarial. Yo creo que eso se ha revertido, que hoy la sinergia es muy potente, en nuestro caso es muy activa. Y te pongo como ejemplo, nosotros definimos hace 5 años lo que denominamos la Agenda UNR 2030, que es lo que estamos cumpliendo como hoja de ruta para la gestión. Lo hicimos a través de un proceso participativo. Y en ese proceso participativo tuvieron un rol estratégico los actores del sector productivo, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Asociación Empresaria. Todos los actores de la región se sentaron con la universidad a pensar con nosotros cuál es la universidad que Rosario, la provincia de Santa Fe y la región necesita en los próximos 15 a 20 años. Franco y Flavia, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Así pasaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento por este ciclo Camarco 2024 Constructores de Diálogo en la temporada dedicada a educación. Nos vemos la próxima.